Buenas tardes. Este video se realiza con el fin de analizar el panorama del sistema educativo mexicano desde una perspectiva desde las políticas públicas. Un panorama general de este aspecto de la educación mexicana se debe realizar mediante un estudio, un análisis y evolución de la política educativa mexicana en México, con la intención de conocer el nivel y la calidad de educación desde estas perspectivas políticas públicas, qué tan efectivas han sido. El objetivo de la investigación de este tema es que se realice una discusión sobre la congruencia entre la reforma educativa del 2013 y el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que son los últimos grandes cambios que ha tenido la educación en México. Tomando en cuenta algunos antecedentes de las políticas educativas en México, podemos mencionar que el año 1921 es un parteaguas en la educación en México, debido a que José Vasconcelos fue secretario de Educación, tuvo el papel fundamental de promover la educación en el país. Él sentó un antecedente para elaborar política pública educativa en México. Pues lo utilizó como un instrumento para que el país desarrollara su cultura y también la democracia. Básicamente se centró en estos dos objetivos: culturalizar al país y fomentar la democracia. Posteriormente, en 1934, también surge una corriente llamada educación socialista. Este es un fenómeno que se vio en este tiempo en el país, en 1934, donde se pretendía tener una sociedad igualitaria. Posterior a este año 1934, viene un periodo de 1959 a 1970, donde se instrumenta el primer Plan Nacional de Educación denominado Plan de 11 años con Adolfo López Mateos. Este logró un crecimiento sostenido del gasto educativo. Esto es muy importante, dar algún presupuesto e irlo aumentando año con año para la educación. Años posteriores a esto o en la actualidad no se ha logrado mucho en este aspecto. O sea, no ha habido algunos incrementos significativos como lo hubo con Adolfo López Mateos. Y pues logra la expansión de la educación primaria y la proporción de libros de texto gratuito a los alumnos. Este también fue un parteaguas muy importante y un logro que hasta la fecha se sigue teniendo. En años posteriores, en los años 50 a los 70, la política pública pasó del término crecer, porque ese era el objetivo inicial, que creciera la capacidad y la educación en México, al mejoramiento de la calidad. O sea, ya se ve otro punto aquí de partida. Al inicio nada más era crecer, tener más capacidad, más cobertura. Posterior a eso, que ya se consideraba una cobertura, una buena cobertura, pues se cambia el énfasis. Ahora hay que meter el aspecto de la calidad. Y pues esto se vio en el gobierno de Luis Echeverría de 1970 a 1976. Pues se vieron aspectos como la Ley Federal de Educación, y crea el INEA y el CONACYT, organismos que coadyuvan a este mencionado aspecto del incremento de la calidad educativa. Ya en los años 80 vino otro fenómeno que fue la descentralización de la educación en México. Anterior a esta década, toda la educación estaba centralizada. Desde la capital del país se dirigía pues cualquier aspecto y en general todos los aspectos educativos. A partir de esta década se crea este fenómeno donde se descentraliza la educación y se establecen delegaciones generales estatales, que hasta la fecha se ve marcada esta descentralización. Tiene sus beneficios porque cada estado tiene sus contextos muy particulares, que desde el centro del país
en ocasiones no se atendían de manera efectiva. Y en un punto muy personal, en un criterio personal, pues yo veo como algo positivo esta descentralización. Se priorizan algunas temáticas particulares de cada estado y se le da una mejor atención educativa, ¿verdad? Según los contextos de cada punto geográfico del país. En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que fue del año 88 al 94, se crea una reforma al artículo 3 de la Constitución y se instituye la Ley General de Educación. Esto es bastante relevante en los aspectos de política educativa en México, en esta Ley General de Educación. Posteriormente, en el 92, se aprueba el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, el cual se otorgará una mayor atención y mayor prioridad al gasto público en materia educativa. Esto también es una fecha importante y es un acontecimiento importante que en esta fecha se le haya querido meter un poco más de recurso económico a la educación. Del año 94 al 2000, las políticas educativas dieron continuidad a la modificación de la educación básica y a reafirmar lo que era primaria y secundaria, que fue un bloque de 9 años. Se registró un aumento de cobertura en la educación y en la educación terminal de lo que es educación básica. Un aspecto sobresaliente en este periodo fue la reforma curricular primaria, proporcionando una renovación de los libros de texto gratuito que durante algún tiempo no habían tenido actualización y modificación. Pues en este periodo se modifican estos libros de texto gratuito, mejorando su calidad, así como la publicación en lenguas indígenas, también atendiendo a los rezagos de estas comunidades durante algunos años que no se les había atendido de manera pues adecuada. Posteriormente, del 2007 al 2012, tuvo como objetivo incrementar la calidad de la educación. Posteriormente vemos que hay ciclos donde se expande la capacidad de cobertura, pero posterior a esto se viene otra vez otro objetivo. Ya no es expandir, sino ahora volvemos otra vez a la calidad. Hay que reducir las desigualdades sociales, fomentar la competencia, aprovechar las tecnologías y así como la formación de individuos con sentido de responsabilidad social y valores. En este tiempo, del 2007 al 2012, es cuando se empieza a manejar los valores, pues las calidades humanas, y se le da un poquito más de énfasis. No solo como antes a lo cultural, a lo democrático, a la lectura, a las matemáticas, sino también acá se le empieza a dar importancia al individuo como una persona que es parte de la sociedad y tiene que fungir como un buen ciudadano. Ese es el objetivo. Otro subtema que vamos a abordar en cuestión de políticas públicas en México sobre el panorama son conceptos de autores como Mauricio Merino, Luis F. Aguilar, sobre lo que es una política pública. Mauricio Merino define como una política pública una intervención deliberada del Estado para corregir o modificar una situación social o económica que ha generado algún problema público. Entonces, después de este análisis, pues se supone que el gobierno genera su estrategia, que a la vez es una política pública, y lo aborda para solucionar este tipo de conflictos. Luis Aguilar menciona que una política puede ser una regulación, da ese énfasis como si fuera una regulación que genera el Estado para cambiar alguna problemática o tener algún beneficio que no se estaba logrando. Otro autor es Miguel Caminal. Él menciona que las políticas públicas dictan los criterios de acceso de determinados grupos de individuos al disfrute de ciertas ventajas, y pues sí lo es, porque algunas políticas
pues mejoran la situación de algunos grupos, en ocasiones grupos numerosos, en ocasiones grupos reducidos, y da ciertas ventajas, tanto a otros puede ser que no beneficie o que genere algunas desventajas. Manoje también sostiene que deben permanecer bajo el control directo de formuladores de las políticas que rinden cuentas a través de procesos electorales. De acuerdo con este enfoque, una política puede ser un problema con una solución singular, con técnicas y participantes distintos. Y pues si lo vemos, algunos políticos en algunos de sus gobiernos que han tenido, pues utilizan diferentes técnicas. En ocasiones son buenas para el país, para la sociedad en general. En ocasiones no ha sido de gran ayuda. Esto depende mucho de las técnicas y del enfoque que tengan. También se menciona que es un modelo lineal o administrativista, que es un instrumento que viene de abajo hacia arriba. Cuando una política es lineal, no se le considera buena política educativa, porque pues no se toman en cuenta algunas condiciones muy particulares del contexto. Se supone que para que una política educativa sea exitosa, debe tomar en cuenta a todos los autores de la educación. Esta última política educativa que tenemos pretende tomar en cuenta a todos los autores, pero aún así es complejo. Para que una política educativa tenga éxito, debe de estar bien planteada y todos los autores de la sociedad deben de coadyuvar para que todo esto funcione. También se ven aspectos como los incentivos docentes, la capacitación docente, la evaluación, como lo fue servicio profesional docente. Servicio profesional docente para los maestros mexicanos fue una reforma educativa muy agresiva. No la vieron con buenos ojos la mayoría. No podemos generalizar, pero eso fue la percepción, pues, de la mayoría, donde había repercusiones, incluso destitución de tu puesto o de tu plaza. Entonces era algo complicado. Y el nuevo enfoque pues pretende incluir a toda la comunidad. No siempre se logra. Tiene que haber buena disposición por parte de todos los autores de la educación. También tiene que tener la infraestructura, los materiales adecuados. Es complicado tener una política educativa exitosa. También debemos de tomar en cuenta que, que el gobierno que está a cargo emite o propone una, una técnica y algunas acciones, pero en ocasiones hay algunos contrarios que pueden bloquear o pueden trabar ciertas cosas para que fluya. Entonces es algo muy complicado. También debemos de tomar en cuenta lo que es la calidad de educación. Nosotros estamos, como México está como parte de la OCDE, el cual tiene diferentes pues herramientas para hacer evaluaciones. Entonces también México no ha tenido buenos resultados durante muchos años. Podemos hacer un análisis pues desde que inició esto. Por último, vamos a hablar sobre la calidad educativa en México evaluada por la OCDE. Como es sabido por todos, México no ha tenido buenos resultados en las evaluaciones por la OCDE. Siempre se ha situado en los últimos lugares. Hay diferentes críticas y algunos dan sus razones, pero pues no se ha podido lograr un cambio significativo. Para entender el problema de la educación educativa, Juan Carlos Amador en el 2008 señala que es necesario primero conocer el desempeño de los estudiantes de primaria y secundaria. Este continúa siendo muy bajo en lo referente a la comprensión de lectura, expresión escrita y matemáticas. Estos tres pilares son básicos para que un alumno sea exitoso y la educación sea mejor y tenga un mejor desempeño.
La OCDE trabaja con diferentes países para desarrollar, transmitir información sobre datos que permitan comparar los niveles del Producto Interno Bruto, sobre el aprovechamiento escolar, crecimiento demográfico, cantidad de maestros, de alumnos. Realmente es una comparación, no nos ha servido pues de tanto para quedar bien como país, ¿verdad? En cuestión de la educación, pero pues ya sabemos que no estamos bien en la educación. Eso ha sido lo más relevante de participar y ser parte de la OSD. Pues utiliza pruebas como PISA o la encuesta internacional sobre docencia y aprendizaje. Tenemos diferente información del año 2000 hacia 2015. Entonces podemos hacer una comparación de lo que ha realizado México estos años. Tenemos una tabla comparativa de indicadores de PISA en México, del 2000 al 2015. En el aspecto de lectura, en el año 2000 teníamos 422 puntos, año 2003 400, año 2006 410, 2009 425, 2012 424 y por último 2015 423. En matemáticas los valores son similares. En 2000 traíamos 387, posteriormente en 2015 408. El año que tuvo mayor puntuación fue en el 2009 con 419. No tiende a variar mucho, son parámetros muy similares. Se sitúa México siempre entre los últimos 10, 15 lugares a nivel internacional. Entonces nos falta bastante camino que recorrer, acciones que implementar. Debemos de tener nosotros los docentes un mayor compromiso con nuestros alumnos y con la educación. Es lo que nos falta trabajar. Por último, como conclusión, debemos de tomar en cuenta que las políticas educativas en México deben de ir siempre mejorando la calidad de educación en México y la calidad de vida de nuestros individuos, de nuestros habitantes. Cada vez se trata de ver de una forma más integral, no solo la lectura, la escritura, las matemáticas, sino también aspectos deportivos, aspectos culturales, científicos, de convivencia. Se ha tratado de incluir todo esto en las políticas educativas actuales. No se ha generado un éxito total porque son multifactoriales las razones por las cuales no funcionan adecuadamente las políticas educativas, tanto los aspectos sociales, los políticos, los económicos, de diferente índole, son trabas que ha tenido la educación en México, pero pues queda en cada maestro hacer lo suyo dentro de su aula, dentro de la cancha, donde esté ejerciendo, atrás de un escritorio, hacer lo que nos toca y cada quien ayudar un poco a las políticas y adaptarnos a las políticas nuevas. Constantemente estamos teniendo cambios, entonces básicamente es eso. Gracias.